Apreciables maestrantes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta asignatura que lleva por nombre Enfoque Sistémico. Hoy estaremos abordando dentro de esta videocápsula de la unidad 1 con el tema Familia y ser humano como sistema. El enfoque sistémico, también conocido como pensamiento sistémico, como sistemas o teoría general de sistemas, ya que provee un marco amplio y general de sistemas para orientar el racionamiento analítico y el pensamiento crítico sobre fenómenos, situaciones y problemas. Tiene sus fundamentos en una amplia gama de campos, incluyendo la filosofía, la sociología, las matemáticas, la antropología, la economía, la ingeniería, la administración de negocios y sobre todo la psicología. Recordemos que la psicología ha tenido un enorme crecimiento desde principios del siglo pasado. Por tradición se le ha definido como la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano dentro de su contexto. Tras considerar que esta no es una definición absoluta que incluya e integre todas las dimensiones que las diferentes corrientes psicológicas se han propuesto a estudiar, ni que se dispone de una definición mejor y sin ser ese el propósito de la siguiente temática. Aquí le presento una definición. Se reconocen sus ciertas limitaciones. La psicología, es decir, nos lleva hacia el estudio del comportamiento de una persona. También se entiende la conducta en términos funcionales, lo cual implica conflicto y debe comprenderse en función del campo contexto en que ocurre. En otras palabras, para entender tanto el comportamiento como el propio ser humano, se requiere de un modo ineludible comprender su contexto del cual forma parte. El contexto es uno de los principales elementos que aporta significado al ser humano y su conducta. Los comportamientos y lo que cada persona es solo se puede entender a través de su contexto. Una conducta, un pensamiento, incluso una emoción, cobran sentido a partir de su contexto. Por lo tanto, la misma conducta tiene diferente significado en distinto contexto. No es posible estudiar los comportamientos por separados de los campos en que tienen lugar. Por el contrario, son los campos los que deben integrarse lo suficiente para hacer posible su estudio. El ser humano se define como un ser biopsicosocial. La familia de origen del individuo es la que aporta los elementos biopsicosociales. El primer contexto del ser humano es la familia y el contexto de la familia es su cultura. La cultura se transmite al individuo, por lo menos
en sus primeras etapas a través de su familia. La familia es un sistema que trasciende los límites de las personas aisladas. Sin embargo, es lo bastante pequeña y sin duda limitada para servir como unidad de investigación. Como contexto inmediato del individuo, la familia proporciona las raíces fundamentales de su personalidad y esta a su vez influye en la familia, la cultura y la sociedad. Es la combinación de los elementos aportados por la familia y los elementos tomados por el individuo, la que determina la formación de individuos, sanos o enfermos, la interpretación de sujetos con tendencias productivas o que están orientadas hacia la cooperación y el éxito, o bien de la conformación de personas también individualistas o otras temáticas. Recordemos que la familia desempeña una función entre sus asignaciones a cumplir el cuidado, el apoyo de miembros, la educación de los hijos, la satisfacción de sus necesidades y la procreación. La familia puede servir como un agente organizador de las experiencias como centro de exploración, desarrollo, mantenimiento y modificación de un gran número de conductas y aprendizajes para sus miembros. Otra de las cosas también, en el seno de la familia se aprenden diferentes tipos o formas de interpretación con los demás. También se aprenden desde varios planos como el verbal y el no verbal, a partir de los cuales se elaboran inferencias o suposiciones acerca de la forma en la que los individuos extraños o bien los próximos o los mayores, así como las personas del mismo sexo y las del género opuesto. Por otro lado, el ser humano aprende valores y creencias indicativas del tipo de valor que debe guardar hacia las personas y el valor que puede asignarse a sí mismo. En este caso, el autoestima, autodesprecio, egoísmo, individualismo son las relaciones con los demás miembros. Altruismo, cooperación, indiferencias. Bueno, en consecuencia, según sea el papel y hasta cierto punto asumido por el ser humano y que éste desempeña en mayor o menor medida y se conforma una idea de sí mismo. También no olvidemos que el ser humano realiza ciertas funciones, trabajos, intervenciones, investigaciones, entre otras situaciones, o también, por qué no decir, problemas que van desde ciertos contextos, ciertas en el desarrollo, por qué no decir también, y sobre todo desde la incapacidad para poder concentrarse, para poder llevar a cabo ciertas posturas extremas y parciales y que causan conflictos, entre otras cosas. No olvidemos entonces como base la información que reciben mediante ciertos procesos por la propia persona, al margen de que sean ciertas o no, una serie de creencias en el mundo por la propia persona y también por el propio individuo. Pues bueno, apreciables maestrantes, nos vemos en la siguiente videocápsula. Muchísimas gracias. Hasta pronto.